Esta es la resolución del primer laboratorio del curso, en el cual vamos a hablar primero sobre Snort, que es un NIDS, un sistema de detección de intrusos basado en red de código abierto desarrollado primero por Martin Roche. Lo que vamos a hacer a continuación es una serie de comandos básicos de configuración y de establecimiento de reglas que nos van a demostrar el funcionamiento inicial o en su capa más básica de esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer en nuestro terminal que está corriendo en una máquina virtual sobre una máquina Mac es la instrucción para la instalación básica de Snort. Todos estos comandos los iniciamos con sudo, que son los permisos de administrador. Vamos a obtener la instalación de Snort de esta manera. Nos va a pedir la contraseña de nuestra máquina virtual o del usuario de Ubuntu en esa máquina virtual. Vamos a introducirla acá. Descargó los primeros archivos. Vamos a darle a continuar. Y está haciendo la descarga de los archivos básicos que nos lleva a esta pantalla de instalación. Aquí podemos ver nuestra red y la máscara, que en este caso es 16 porque es una red bastante amplia. Podemos darle OK para continuar con la instalación. Y se ha dado la instalación correctamente, no tenemos ningún mensaje de error. Ahora, para continuar con la configuración, que es distinto a la instalación básica, vamos a darle este comando que es sudo dpackage o dpkg y reconfigure snort. Ok, entonces ya hemos introducido el comando de reconfiguración. Ahora, tenemos que escoger una forma de arranque para nuestro snort. ¿Cuál es la que vamos a escoger en este caso? Para demostrarles cómo que se puede configurar más profundamente es la manual. Le damos en manual. Seguimos leyendo básicamente una tutorial de configuración básico. Aquí vamos a escoger la interfaz, no nos da más opciones, por lo tanto podemos seguir adelante. Ok, en esta parte se debe escribir la dirección de red que se desea escanear, que es un paso similar a lo que hicimos anteriormente en el paso 3, que sería de igual manera 16. Al darle OK, estamos en la opción de habilitar o deshabilitar el modo promiscuo y le damos que no. En esta ventana nos solicitan opciones adicionales que Snort pues deba utilizar, pero en este caso no vamos a añadir nada, entonces le damos a aceptar. Ok, ahora nos va a preguntar si queremos como recibir resúmenes o alertas por medio de correo electrónico. Entonces esta opción nos va a servir como para que Snort nos pueda enviar notificaciones cuando detecte distintos eventos importantes o actividad sospechosa. Entonces le vamos a dar que sí. Ahora nos pide, bueno, ahora vamos a configurar la cantidad de reportes o resúmenes que queremos llegar a recibir. Esta parte nos va a ayudar como a controlar mejor la salida de alertas para que la información quede como más organizada y no se generen demasiados avisos innecesarios. Y ya con esto concluiríamos la configuración de Snort. A continuación, vamos a ver cuál es el proceso que se debe seguir para hacer la inserción de una nueva regla. Bueno, en este caso vamos a abrir la terminal y vamos a colocar la ruta específica para poder crear el archivo donde se agreguen las reglas. ¿Qué tipo de reglas son las que vamos a definir para este ejemplo? Bueno, las reglas que se van a definir es ¿cuál es el usuario que ingresa a una página de Google? ¿Cuál es el usuario que ingresa a una página de Facebook? Y si se está realizando un ping sobre la máquina host. Luego se abrirá un nuevo archivo del programa que es getDit con el nombre que se le asignó, que en este caso, bueno, como mencioné, es el sites.rules. Y aquí es donde se van a especificar las reglas que mencioné anteriormente.
Como se puede observar, se va a colocar el alert TCP any, y luego ahí se va a especificar el mensaje que va a mostrar al cumplirse la regla, ¿verdad? Luego tenemos el primero que es de Facebook, luego si alguien está intentando leer los puertos, y luego el ping especificando cuál es el usuario que lo está haciendo. Nada más se guarda y se cierra el archivo, ¿verdad? Luego se va a volver a la terminal y se abrirá ahora el archivo de configuración del Snort, y este se puede acceder siguiendo la siguiente ruta que se observa en la pantalla. Y de esta manera se ingresa la regla que fue creada en el archivo anterior, y esta pues ya sería cargada para ser revisada. Bueno, a continuación ahora vamos a ver lo de la ejecución del snort. Hay que redirigirnos al directorio de snort, o sea, en la terminal. La abrimos para poder ejecutarlo. En este caso, lo que vamos a hacer es tener este código que estamos utilizando con los comandos de guión A mayúscula, coma guión C minúscula y guión I minúscula, con los cuales estamos estableciendo las salidas, el archivo configurando a autorizar y la interfase a escanear. Entonces en eso ya cuando lo ejecutamos tenemos el inicio del proceso de snort. Nuevamente, si volvemos a abrir la aplicación que estamos utilizando, la abrimos y mostramos el directorio, pues ahí va a salir el mensaje, el resultado de lo que nos debería de tirar. Vamos a empezar a hablar sobre los firewalls y algunos scripts. Primero investigamos qué es un firewall, y es un guardián de seguridad para una red de computadoras, ya que se permite controlar datos que pueden entrar y salir de una red, protegiéndolos de accesos no autorizados. IP tables son los que permiten configurar los firewalls, y estos permiten definir reglas para permitir, bloquear y redirigir el tráfico de una red. Aquí podemos ver que ya tenemos aplicando las reglas de firewall. Tenemos el flush de reglas donde el IP tables, el F es para borrar todas las reglas de todas las cadenas, el guión X es para borrar todas las cadenas personalizadas, el guión Z encarga de todos los contadores de paquetes, y el guión T NAT de F borra todas las tablas de NAT. Luego lo establecemos por política de efecto, que son predeterminadas para el tráfico de red. Tenemos el IP tables de P, input accept, que acepta por defecto las conexiones entrantes, el mismo, solo que el output acepta por defecto las conexiones salientes. Luego tenemos el forward accept, que este permite el reenvío de paquetes entre redes. Tenemos el TNAT de P, que es el pre-routing accept, que este acepta el tráfico de NAT antes del routing. Y tenemos el post-rerouting, que acepta el tráfico de NAT después del routing. Luego de esto empezamos a filtrar, y tenemos este script que es el cbin de IP tables de guión de A input, guión de I log, guión de J accept. Este es el permiso del tráfico normal y acepta todo el tráfico de la interfaz. Luego tenemos el IP tables con un IP, y este acepta un IP en específico y es el que concede los permisos. Luego tenemos a un colega, le dejamos entrar con el siguiente código que está acá, que este permite el acceso al MySQL desde un IP específica. Luego tenemos el otro con otra IP, solo que esta IP permite tener acceso al FTP desde una IP específica, utilizando los puertos que indican ahí, que es el puerto 20 y el puerto 21. Luego tenemos el puerto 80 del www, que este debe estar abierto, ya que asegurarnos que el puerto 80 es para que las páginas web, en este caso, esté abierta. Luego de eso, el resto los tenemos que cerrar. ¿Por qué? Para mejorar la seguridad del servidor. Bloqueamos el acceso a puertos sensibles que no deben ser abiertos. El primero nos indica que debe evitar accesos no autorizados de FTP. El segundo se bloquea para evitar accesos directos desde el exterior. El tercero se bloquea para evitar accesos remotos no autorizados. Y el último se bloquea para evitar acceso a la herramienta web. Y al final ya tenemos el echo, que es el que nos permite verificar que todo esté bien y que se corre el código en la máquina de la propia red. Seguidamente tenemos el script que configura un firewall de IP tables para una red local LAN con salida a Internet, pero añade funcionalidades avanzadas. Como explicó mi compañero, anteriormente, se inicia con la limpieza inicial de reglas FX, Z, la tabla NAT, y tenemos las políticas por defecto
accept para todas las cadenas. Esto significa que inicialmente todo el tráfico está permitido y luego se irán añadiendo reglas restrictivas. Iniciamos con las redirecciones de puertos de NAT, que se trabaja en la tabla NAT, se añade una regla en la cadena prerouting que se aplica a los paquetes que llegan antes de decidir el enrutamiento. Se tiene la interfaz de entrada, que sería ETH0, la que está conectada al router o el internet, ¿verdad? Se tiene para paquetes TCP con destino al puerto 80 y se cambia la dirección destino a la IP interna y al puerto 80. Así las peticiones web externas se redirigen al servidor web interno. Luego, similar al anterior, pero con dos diferencias. Se tiene que solo se aplica a paquetes provenientes de la IP específica que está ahí en el --S, que probablemente es el administrador, y se tiene el puerto del terminal server 3389 y se redirige el tráfico RDP de esa IP al mismo servidor interno. Seguidamente se tienen las reglas de entrada input al propio firewall, en las que se acepta todo el tráfico de la interfaz loopback necesario para servicios locales. En la siguiente tenemos que se permite el acceso desde la LAN a través de la interfaz ETH1 hacia el firewall. Esto posibilita, por ejemplo, que los administradores configuren el firewall desde dentro. Seguidamente, en las otras dos líneas se abren los puertos 25 SMTP y 110 POP3 a cualquier IP de origen. Estos servicios corren en el propio firewall, o sea, el servidor de correo. En el siguiente se permite el acceso al puerto 1723 solo desde la IP específica, ¿verdad?, del administrador. El resto de IPs no podrá conectar a la VPN. Lo siguiente que tenemos son las reglas de forward. Estas reglas controlan lo que los equipos de la LAN pueden hacer hacia Internet. Se tiene el origen en la LAN, la interfaz de entrada, los puertos destino permitidos, que sería 80 para HTTP, 443 para HTTPS y 53 para DNS. Y se aceptan estos paquetes. Posteriormente se deniega cualquier otro tráfico de la LAN, lo que no coincida con las reglas anteriores. Así los empleados solo pueden navegar web y consultar DNS. Seguidamente se tiene la NAT para salida a Internet, que es el Masquerade, y en la tabla NAT se tiene la cadena post-routing, que se aplica a los paquetes con origen en la LAN y que salen por ETH0 hacia Internet. Y el Masquerade realiza SNAT dinámico, que reemplaza la IP origen por la IP de la interfaz de salida. Esto es ideal para conexiones con IP dinámica. Se activa el forwarding de paquetes en el kernel. Sin esto, el firewall no podría reenviar tráfico entre interfaces. Seguidamente se tiene el bloqueo de accesos externos no deseados, el input desde Internet, que son estas dos líneas drop. Y se bloquea cualquier intento de conexión desde cualquier IP hacia los puertos privilegiados del 1 a 1024 en la interfaz ETH0. Esto protege servicios del sistema que pudieran estar escuchando. Se bloquea el puerto 10.000 y se deniega el acceso al puerto VPN, que sería 1723 para cualquier IP, excepto la que ya se permitió antes, que sería la del jefe. Esta regla es complementaria a la regla de aceptación. Al estar después, prevalece la primera que coincida. Como la regla de aceptación es más específica, esa se aplica primero y el resto de IPs caen en esta regla de negación. Como mensaje final tenemos el eco, que indica que el script terminó y sugiere verificar las reglas con el iftables-l-n. A continuación veremos el script 3, que en este caso este se encarga del firewall entre red local e internet por medio del DMZ, o sea, la zona desmilitarizada. Bueno, en este caso iniciamos con el flush, que son las reglas
para que se vaya otra vez. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, a continuación en el script 3 vamos a ver lo que es el firewall entre red local e internet con el DMZ, que es la zona desmilitarizada. Bueno, en este caso podemos observar el flush, que estos ya fueron explicadas por mi compañero inicialmente, que esto va a hacer la limpieza de las reglas que ya existían anteriormente. Y también tenemos lo que son las políticas por defecto, las IP tables, que en este caso son las de input, output, forward, el pre-routing y el post-routing, que en este caso van a ser de bastante importancia, ya que estos funcionan para la zona desmilitarizada. Luego vamos a obtener lo que es el redireccionamiento de tráfico HTTP hacia el DMZ. Por medio de este comando tenemos que se usa la tabla NAT. También se usa el pre-routing, o sea, la regla antes del enrutamiento. Se hace a partir del ETH0, que es el tráfico que entra desde el Internet, usando el protocolo TCP del puerto 80 y se usa de NAT, que es la traducción de destino, junto con la IP en la que se vaya a enviar el tráfico interno del servidor. Y esto va a hacer que los usuarios puedan acceder al servidor web desde la DMZ. Luego también vamos a obtener lo mismo, pero en este caso desde HTTPS. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tráfico desde el localhost. ¿Cómo se permite? Este sería por medio del SBIN y sería por un interface loopback, como viene especificado ahí en el -i. Y este viene con el accept, ya que este lo va a permitir. Y esto lo que va a hacer es permitir las comunicaciones del sistema, y esto ya sea como, por ejemplo, para bases de datos. Luego, lo que hay que hacer es permitir el acceso al firewall desde la LAN. Por eso se va a hacer un IP table-a input. Y esto va a permitir el tráfico desde la red LAN y hacia el firewall. También vamos a hacer que la NAT y la LAN y la DMZ salgan al Internet. Y esto es para que las redes privadas puedan navegar en Internet usando el masquerading, que ya fue igualmente explicado por mi compañera. En este caso, para el masquerading se va a usar el IP tables con el -t, que va a ser para la NAT, y con el comando al final de masquerade. Y eso va a hacer que la LAN pueda usar la IP pública del firewall para poder salir al Internet. Y bueno, también lo mismo se va a hacer para el DMZ, ¿verdad? Para que también el DMZ pueda salir al Internet. Luego, lo que hay que hacer es activar el forwarding. En este caso, este se hace por medio de un eco, como se puede observar en el comando. Y esto lo que va a hacer es activar el reenvío de paquetes desde el kernel. Y bueno, sin esto el firewall no podría actuar como un router, entonces es de bastante importancia. También se debe permitir el acceso de la MZ a la base de datos. Esto también se hace por medio del IP tables, solo que en este caso se va a hacer desde el puerto 5432, que es el que va dirigido desde la base de datos. Y también, bueno, está también la respuesta que se debe tener, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se va a permitir el acceso por Remote Desktop, que este va desde la LAN hacia la DMZ. Y esto lo que va a hacer es permitir el Remote Desktop para administrar el servidor. Como se puede observar, este está desde el puerto 1024. Y bueno, también su respuesta, ¿verdad? Como se puede observar, solo que esta va a ser desde el puerto 3389. Ahora ocupamos las medidas de seguridad, que en este caso va a ser bloquear el acceso general a la DMZ a la LAN. Y esto va a permitir bloquear lo necesario. Y va a ser por medio del comando drop, como viene al final del comando. Y esto va a evitar que la DMZ pueda atacar o acceder libremente a la LAN. También se debe bloquear el acceso de DMZ al firewall. Esto también se hace por medio del drop y como se puede observar, va desde el ETH2 y esto va a proteger al firewall de accesos desde la DMZ. También se deben de bloquear los puertos conocidos desde el Internet. Este va a ser desde el TCP del puerto 1024.
y de igual manera con el drop, ¿verdad? Y esto va a bloquear todos los puertos que sean bien conocidos. Y bueno, y lo mismo también para la UDP, ¿verdad? TCP y UDP. Por último, tenemos que bloquear el webmin, que el webmin usa el puerto 10.000. Esto va a evitar accesos de administración desde Internet, como se puede observar en el comando, el puerto 10.000 desde TCP con el comando drop para bloquearlo. Y por último tenemos el echo, que esto determina el final del script para comprobar que todo esté funcionando. Bueno, ahora voy a continuar con el firewall puro y duro entre redes. De forma general, este tipo de firewall se utiliza para controlar el tráfico que pasa entre distintas redes o hacia distintos servidores. La función principal va a ser como decidir qué conexiones se permiten y cuáles se bloquean con base en reglas definidas previamente. Entonces, en la primera línea, vamos a prácticamente lo que se ha venido haciendo, que es básicamente lo que hace el script es mostrar como el mensaje en pantalla para indicar que se van a empezar a aplicar las reglas de firewall, que serían las del bloque flush, que mis compañeros ya lo han explicado. En este caso vamos a tener la de "-f", "-x", "-z", que es la que borra las reglas que ya existían en las cadenas, elimina las cadenas personalizadas que se hayan creado antes y reinicia los controles de paquetes y bytes a cero. Y también la última, que lo que hace es limpia las reglas de la tabla de NAT. También vamos a ingresar las políticas por defecto. En este caso, únicamente vamos a poner la de input, output y forgot, que también ya la han explicado mis compañeros. Ahora vamos a entrar con la primera regla del filtro sobre el propio firewall, que sería libtables -a input -s 210.195.55.15 que esta regla lo que dice es que la IP sí puede acceder al firewall. Aquí se está dando como acceso total desde una IP específica, que sería una IP de administración. En la siguiente línea, lo que se estaría haciendo es que se aplica la regla de que se bloquea el acceso al firewall para cualquier otra IP. 0.0.0.0 con máscara 0 significa básicamente cualquiera. Entonces, en conjunto, esas dos reglas dicen que solo la IP autorizada puede entrar al firewall y el resto quedarían bloqueados. Luego pasaríamos con la configuración del servidor web, que bueno, en esta regla permite el tráfico TCP hacia la IP 211.34.149.2 por el puerto 80. Esto correspondería al servidor HTTP, o sea, permite el acceso web al servidor. Después, en la siguiente línea, se permite que la IP de administración acceda al servidor web por el puerto 22 que corresponde a SSH. Y esto sirve para administrarlo de una forma remota. Y luego pasaríamos a la siguiente línea que bloquea cualquier otro tráfico dirigido a ese servidor que no haya sido permitido antes. O sea que para el servidor web la lógica sería que se permite el HTTP para usuarios y SSH para administración y todo lo demás quedaría bloqueado. Pasaríamos con el servidor mail que ingresando esos tres se abrirían tres puertos importantes: el 25 que normalmente se usa para envío de correo, el 110 que corresponde al POP3 y el 143 que corresponde a IMAP. Después ingresaríamos la siguiente línea para permitir acceso de gestión por UDP desde la IP de administración hasta servidor. En la siguiente línea permitiríamos el acceso por SSH desde la IP autorizada. Y finalmente, en la siguiente línea se bloquearía cualquier otro acceso al servidor de correo. Entonces la idea viene siendo como la misma, que sería abrir solo los puertos propios del servidor y los de administración y cerrar todos los demás. Pasaríamos a la configuración del servidor IRS, donde se permiten los puertos del rango 6666 al 6668, que son usados por el servidor IRC. Luego vamos a permitir administrarlo por SSH desde la IP autorizada. Y por último, se bloquearía todo lo demás hacia ese servidor. Pasaríamos con la configuración del servidor news, donde se permite el puerto del servicio de noticias. En la siguiente línea, la administración por SSH se permite desde otra IP distinta, no desde la anterior. Entonces, esto nos demuestra que cada servidor puede tener su propia IP autorizada para la gestión. Y por último, cerraríamos todo lo demás. Pasaríamos con la configuración del servidor B2B, que, bueno, aplicando esta línea se aplica la regla en la que se permite el acceso al puerto 443, que corresponde a HTTPS, o sea, a conexiones seguras de web.
Luego, en la siguiente línea, se permitiría la administración desde una IP específica por el puerto 3389, que usualmente se asocia al acceso remoto, al escritorio remoto. Y por último, se vuelve a bloquear cualquier otro acceso no permitido. Pasaríamos, por último, con la configuración del servidor Citrix, en la que se permite el puerto 1494, que es el propio del servidor Citrix. En la siguiente línea, permitiríamos el acceso remoto de administración desde una IP concreta. Y luego aplicaríamos dos reglas en las que se permiten otros puertos adicionales, probablemente relacionados con la base de datos o con servidores complementarios que necesita este servidor. Y finalmente bloquearíamos todo lo demás hacia el servidor Citrix. Y como lo han mencionado mis compañeros, la línea echo lo que hace es indicar que las reglas ya fueron aplicadas y que se puede verificar con el comando iptables-l-n, que sirve para listar las reglas cargadas y revisar si la configuración quedó correctamente aplicada. Finalmente, vamos a hablar de un firewall con política drop por defecto. Esto es básicamente hacer una inversión a la lógica que hemos manejado hasta el momento. Veamos cómo es que se hace. Primero que todo, tenemos el flushing que hacemos siempre, como lo han mencionado mis compañeros, y vamos a establecer por defecto la política drop. ¿Qué quiere decir esto? Que para que algo pase, para que algo salga o para que algo entre al firewall, va a tener que ser aceptado mediante una regla explícita en nuestro script. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero que todo? Darle acceso total a nuestra IP de administrador con el iptables-a input, nuestra dirección, y una aceptación total para que pueda hacer inputs y outputs de cualquier forma. Y todo lo demás lo vamos a hacer un drop, es decir, todas las otras direcciones 0.000 no van a poder entrar a menos que se les diga explícitamente que sí. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer es una formulación bastante cíclica y repetitiva de acceso o de aceptación de acceso para cada uno de los servidores que estamos utilizando en este caso. Como podemos ver, vamos a empezar con el servidor web. En este utilizamos iptables-a forward, la dirección de nuestro servidor, que se puede decir que ya vamos armando nuestra fórmula, es iptables-a forward, la dirección de nuestro servidor, luego tcp, dsport y sport, para que haya una ida y venida desde el puerto correspondiente al servidor, que en este caso es el 80, y le damos una aceptación para que se pueda hacer el pase. Luego, como necesitamos gestionar cada uno de los servidores, vamos a ponerle siempre un forward con el sufijo iptables-a y con los puertos de ida y de venida, en el puerto 22 en este caso, de las direcciones tanto del servidor como del IP para que se puedan comunicar y nosotros podamos como administradores hacer un monitoreo correcto. Lo mismo se aplica para los servidores mail, que ya mencionó mi compañero en el script anterior, que viven en el puerto 25, 110 y 143 respectivamente, donde volvemos a aplicar la fórmula iptables-a forward, la dirección de nuestro servidor de correo, y los puertos tanto de ida como de venida lo vamos a abrir en el número de puerto correspondiente. Para darle gestión al SNMP que vive en el puerto 25, vamos a hacer una comunicación tanto de la dirección del correo como la dirección IP de nuestro administrador en ida y en venida sobre el puerto 179, la vamos a aceptar y vamos a hacer lo mismo, solo que con la dirección correspondiente al siguiente protocolo de email en el puerto 22, que es el que se le asigna. Así, seguimos aplicando nuestra fórmula, por así decirlo, en el servidor IRC, iptables-a forward, la dirección, el TCP, tanto de ida como de vuelta, pero en este caso, como nuestro compañero mencionaba anteriormente, esto vive en un rango de puertos, simplemente escribimos ese rango de puertos. No hay que adaptar nada más que la forma en la que vienen los puertos originalmente y lo aceptamos. De nuevo, establecemos la comunicación de gestión entre la dirección IP del administrador y la dirección del servicio, en este caso el IRC, en el puerto 22, y la aceptamos, todo muy similar entre cada uno de los servidores que estamos haciendo. Podemos movernos ahora al servidor news, aplicamos la fórmula iptables-a forward dirección, puertos de ida y de vuelta. En este caso, como se referencia al puerto es con la palabra news, entonces lo escribimos de la misma forma y le damos a aceptar en ambas líneas de código. Luego abrimos una gestión IP de la misma forma que la hemos abierto, en este caso en el puerto 22, cerciorándonos de escribir bien las direcciones, tanto nuestras como del servidor. En este caso le ponemos esta capa extra de seguridad al cerrar todo lo demás que quiera pasar por este servidor
pasar con este servidor por el firewall, mejor dicho. En el B2B, aquí hay una pequeña diferencia y es que esto está involucrado en tercer partido, pero esto lo vamos a ver en la gestión IP. Arriba hacemos lo mismo, IP tables, forward, la dirección del servidor, la apertura del puerto tanto de ida como de vuelta, en este caso en el 443, la vamos a aceptar. Y como les decía, aquí tenemos que recuperar el IP address del administrador de este tercer servicio, de este servicio tercerizado, averiguar su puerto, cuál es el que hemos venido anotando, que es el 3389, y aceptarlo de la misma forma que ya hemos hecho la misma aceptación para la IP que gestiona en los servidores anteriores. Para Citrix, aquí hacemos lo mismo, aunque tengan que ver bases de datos y demás, abrimos simplemente para que pueda haber una ida y vuelta en ese servidor aceptada en el puerto correspondiente, como ya lo hemos hecho anteriormente en todos los servidores. Y como aquí tenemos involucrado a SQL Server de Microsoft, tenemos que abrirle los puertos 1434 y 1433, perdón, para que se pueda hacer una comunicación entre ese administrador de bases de datos y el servicio. Arriba de este hacemos una conexión, la que hemos venido haciendo muchas veces ya, con nuestra IP y la IP del servidor, en este caso en el puerto 3389. Entonces, como hemos visto, es un poco más extensa la lista de admisiones que tenemos que hacer, pero va a ser muy seguro porque todo está dentro del dominio del firewall, por decirlo así. Sabe qué dejar pasar y el resto no lo deja pasar simplemente. Al final hacemos el eco que ya hemos hecho muchas veces y ya hemos explicado, y esos serían los scripts que tenemos hasta el momento. Ahora pasaremos a ejecutar cada uno de ellos y ver qué nos da como resultado. Ok, ahora vamos con la sección de los resultados. Vamos a presentar los scripts y en esta parte es el primero, que es el de la propia máquina. Entonces vamos a ejecutarlo para saber qué es lo que sucede. Y justo es lo que tenemos. Al final ahí nos enseña cuáles fueron los que dejamos cerrados, porque esto permite, bueno, causa una inseguridad en la red, y los demás fueron los que ejecutamos con las reglas para que estuvieran abiertos. Ok, a continuación tenemos la ejecución del script 2 que expone servicios en el propio firewall, un correo, lo cual es bastante riesgoso. En los resultados podemos observar que, tal como se explicó en el documento de laboratorio, el texto advierte que lo ideal es usar una DMZ para estos servicios, que son los que se utilizan en el script 3. Además, las políticas por defecto son accept, lo que podría ser menos seguro que políticas drop con excepciones. Sin embargo, el script intenta compensar con reglas específicas de bloqueo. A continuación se ejecutará el script 3, que este incluye lo que es el DMZ para ver la mejor seguridad del sistema. Como se puede ver y se puede comparar con los resultados del script anterior, este posee mayor seguridad debido al DMZ. Sin embargo, hay mejores estrategias. Bueno, ahora vamos a pasar con el script número 4, que corresponde al firewall puro y duro entre redes. Bueno, y ahora podemos ver que realizando ese firewall se permite únicamente el tráfico autorizado para cada servidor y se bloquean todos los demás. Finalmente vamos a hacer la ejecución del script con la política de acceso de drop. En esta, como podemos ver, el resultado es mucho más extenso porque, como les explicaba, se tiene que listar todas las admisiones, pero aunque es más extenso y más tedioso, es el más seguro. Con esto tenemos la ejecución correcta con los distintos grados de seguridad presentes en cada uno de los 5 scripts del laboratorio.